Bueno, para iniciar esta sesión vamos a continuar con lo que sería el ejercicio que empezamos en la clase anterior. Si ustedes se recuerdan, en el enunciado de ese ejercicio nos decía que determináramos lo que eran las presiones. Y yo les había dicho a usted, como dice BE, entonces yo les había dicho que lo que íbamos a hacer simplemente era encontrar la presión de B y la presión de E. Pero realmente lo que vamos a hacer para que nos quede más claro y realmente podamos encontrarlo, vamos a sacarla de todos los puntos entre lo que sería el punto B y el punto E. Bueno, vamos a empezar por acá. Si se fijan, en la clase anterior veníamos nosotros y encontrábamos el valor de la presión en B. Entonces vamos primero a anotar los datos que ya conocemos. Regálenme ustedes cuánto nos dio la presión en B, por favor. ¿Qué valor nos dio la presión en B? Jennifer. Jennifer Isabel. Si se fijan, ahí tuvimos que haber determinado una presión. ¿Cuánto era el valor que tenía? Bueno, en vista que abandonó por ahí la reunión, no sé si alguien más. José, muchas gracias. Menos 4.490, dice que es. Vamos a colocarlo por acá. Menos 4.490.4051, dice aquí. Newton sobre metro cuadrado. Vale, ya que teníamos eso, también entonces determinamos lo que era una velocidad. Creo que fue la velocidad en F, o qué velocidad fue la que nosotros determinamos por ahí. Regálenme los datos que determinamos. Porque hubo una velocidad que habíamos determinado porque necesitábamos un caudal también. Me regalan cuánto nos dio el caudal. Dicen que la velocidad en B fue de 2.9988. 2.9968 metros sobre segundo. Y el caudal, muchachos, ¿cuánto nos dio el caudal? Si tienen anotado por ahí cuánto nos dio el caudal. No encontramos el caudal, dicen. No lo daba tampoco el ejercicio. Voy a revisar por acá, permítanme. Aquí tengo un caudal, miren, que dice que es de 3.776 por 10 a la 3 metros cúbicos sobre segundo. Y de ahí fue donde sacamos la velocidad. Ingeniero, No.
Disculpe, yo por momentos lo escucho como que bien al fondo. No sé si soy solamente yo. Y ahora, Ahorita sí. va, vamos a ver, esperemos que ya no se escuche diferente. 3.7660 parece que era. 3.766 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. A ver, si no me equivoco, esos son los datos que ya tenemos la presión en B, pero como para ese caso había que encontrar la presión desde B hasta E, voy a continuar con el siguiente punto. Entonces, voy a analizar lo que sería el punto C, voy a encontrar la presión en C. Para encontrar la presión en C necesito entonces utilizar algún punto de análisis y voy a utilizar aquel que tiene la menor cantidad de dificultades o que me facilita más el trabajo para compararlo con C. En este caso sería eh, Bernoulli para analizar A y C. Entonces, si me fijo en eso, voy a tener entonces Z de A más velocidad de A al cuadrado entre dos veces la gravedad más presión en A entre el peso específico igual a Z de C más la velocidad en C al cuadrado sobre dos veces la gravedad más la presión en C sobre el peso específico. Entonces, si nos fijamos a otra, ahora ya sabemos que la presión en A va a ser igual a cero, por estar abierto a la atmósfera, la velocidad en A por ser un depósito muy grande va a ser igual a cero también. Nos quedamos con la altura que sabemos que va a tener 3 metros. Y si se fijan, Z de C va a tener para llegar hasta este punto desde nuestro nivel de referencia, que desde la clase anterior lo habíamos colocado por acá, vamos a tener esos 3 metros más 1.2. Es decir, que Z de C va a tener 4.2 metros. Ahora bien, tenemos la incógnita de la velocidad de C y la presión en C. Revisemos, si el caudal que tenemos, que es de 3.7660 por 10 a la menos 3, va sobre todo el ducto, y si se fijan, la velocidad en B fue obtenida cuando se tenía un diámetro igual a 40 milímetros. Entonces, si no cambia el diámetro en C, la velocidad tiene que ser la misma. Vamos a corroborar eso. Si ocupamos el caudal y analizamos C. Bueno, vamos a comprobar que la velocidad de B es igual a la velocidad de C. Y esto va a ser igual a la de D y tiene que ser igual a la de E. En todos esos puntos, porque es el mismo ducto, tiene que ser la misma. Entonces decimos, el caudal va a ser igual al área en C por la velocidad en C. Y despejamos. Entonces tendríamos 3.766 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo sobre pi por lo que sería 40 milímetros por un metro entre 1000 milímetros, todo eso al cuadrado y entre 4, ¿verdad? Eso nos daría el valor numérico de la velocidad en C. Me voy a trasladar hacia aquí abajo para poder colocar cuánto nos da ese número. ¿Cuánto me le da la velocidad en C? Si se fijan, va a ser 3.7660 por 10 a la menos 3 entre pi por 40 pi entre 4 multiplicado por 40 entre 1000 y ese 40 entre 1000 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me le da? Me regalan el momento que les dio.
Bueno, lo voy a esperar un momento, que me digan por acá o que me le escriban. Me le escriban. Bueno, me dice que le da 2.9968, entonces si se fijan, coincide con la velocidad que traía en B. O sea, fíjense, yo sé que pude haberme omitido este proceso del cálculo, pero realmente lo que necesito es que corroboremos el por qué la velocidad en B, la velocidad en C y la velocidad en D con la de E son las mismas, porque así se vean, tienen el mismo caudal y el diámetro no cambia. El único lugar donde la velocidad va a ser diferente es en F. ¿Por qué? Porque hay una reducción de área. Ahí la velocidad tiene que ser mayor que esa de 3. De 2.9968 tendría que ser, no 69. Revisémoslo ahí. Diego, bueno, Cindy me dice 2.9968. Diego Humberto, ¿por qué le colocó 69? ¿Qué número seguía después de ese 2.9? Seguía un 8. Después del 8, o sea que era 2.9968.8. Sí. Entonces sí llegaría a 69, que tendría que ser la misma que se hubiese tenido que sacar en la anterior. Entonces vamos a corregir y vamos a trabajar con esa. Los demás pueden corroborarlo y me dicen si estamos bien ahí. Porque si no, desde ayer estaba mal ese valor, que no era 8 sino que era 9. Perdón, desde la última clase. Va. Se aproxima. Va. Si revisamos ahora, vamos a encontrar la presión en C, que no va a ser nada más que Z de A menos Z de C menos la velocidad de C al cuadrado entre 2 veces la gravedad, y todo eso multiplicado por ¿quién? Por la presión y el peso específico, perdón, estaba acá dividiendo a la presión en C. Si nos revisamos nosotros, vamos a tener 3 metros menos 4.2 menos lo que sería ese 2.9969 entre 2 por 9.81, donde el término que queda en el numerador va elevado al cuadrado y todo esto multiplicado por el peso específico de 9.81 por 10 a la 3 newton sobre metro cúbico, perdón. Estaba escribiendo mal las unidades. Y ahí obtenemos la presión en C. Regálenme qué numerito le da eso. ¿Cuánto me le dio? Menos 4.491.9048. Menos 4.491.
50-48. Pascal, sería el valor numérico de la segunda presión en el recorrido que llevaríamos desde B hasta E. Si revisan ustedes, tanto la de B como la de C han dado negativa. ¿Por qué? Porque resulta que si se dan cuenta se necesita un esfuerzo para que toda la columna de fluido pueda recorrer y transmitir lo que sería presión a este punto. Entonces se necesita un esfuerzo mayor para llegar acá, inclusive aquí en D. ¿Qué es lo que sucede? Ahí yo puedo observar que como la presión en D o el punto D está en el mismo nivel de referencia que B, la presión en D tiene que ser la misma que la de B. ¿Y cómo lo voy a corroborar? Voy a colocar acá. Bueno, yo sé que la presión en B tiene que ser igual a la presión en D. Y ahora lo vamos a comprobar. Pero realmente siempre tendría que hacer todo el proceso, ¿verdad? Entonces tendría que comparar lo que sería punto A, punto B, perdón, y D. Entonces tendría que el valor de la altura en B más la velocidad en B al cuadrado entre 2 veces la gravedad más la presión en D entre el peso específico va a ser igual a Z de D más la velocidad en D al cuadrado, pero 2 veces la gravedad más la presión en D entre el peso específico. ¿Y qué es lo que sucedía acá? Si revisamos nosotros, B y D están a la misma altura desde el nivel de referencia. Z de B es igual que Z de D. ¿Qué más? La velocidad en B es igual a la velocidad en D, que es lo que les estaba comprobando cuando lo hice con la de C. Entonces, ¿qué quiere decir? La altura de B con la altura de D se van a simplificar. La velocidad o el término que tiene velocidades con el término que tiene velocidades en B y en D también se simplifican. Nos queda entonces la presión en B sobre el peso específico igual a la presión en D sobre el peso específico, lo cual a su vez, si ustedes se dan cuenta cómo está el peso específico en el denominador de ambos, al trasladar uno al otro lado, se van a pasar uno a multiplicar, entonces van a tener una división exacta y se han de simplificar entre ellos dos. Así que podemos al final concluir que la presión en B es igual a la presión en D, con una magnitud entonces de el valor numérico de menos, ¿cuánto era? Menos 4.490 punto 4051 pascal. Tenemos lo que sería el tercer valor numérico en las presiones en cuanto a los puntos de análisis. Ahora vamos al último punto. Tenemos que encontrar lo que era la final, que es la presión en E. Para encontrar la presión en E, puedo ocupar el punto A, que tiene varios elementos que no están cerca de él, y puedo utilizar también el punto F. Entonces, si utilizo Bernoulli entre el punto E y el F, voy a obtener lo siguiente. Tendría Z de E más velocidad de al cuadrado entre 2 veces la gravedad más la presión entre el peso específico igual a Z de F más velocidad de F al cuadrado entre 2 veces la gravedad más la presión en F entre peso específico.
y me vengo por acá a observar en el diagrama. Si se fijan, E y F, ¿qué sucede? Están en el nivel de referencia. Quiere decir que el valor de las alturas de ellos es la misma o el valor de cero por estar en el nivel de referencia. Y la presión en F también es de cero. Bueno, voy a colocar primero aquellos datos que se me hacen o que son, tienen el valor de cero. Z de cero, Z de F es de cero. Las velocidades en E y en F son diferentes. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo diámetro. Las presiones, si se fijaron, la presión en F es de cero. Eran los tres datos que fue a denotar en principio allá. Entonces puedo decir que voy a tener que la presión en E va a ser igual a lo que ya estaba al lado derecho, que es la velocidad en F al cuadrado entre 2 veces la gravedad, menos la velocidad en E al cuadrado entre 2 veces la gravedad, y esto, o ese término, multiplicado por lo que es el peso específico que estaba dividiendo acá. Entonces tenemos al sustituir, ¿verdad? La velocidad en F, ¿de cuánto era, muchachos? Regalen el valor numérico de la velocidad en F, que ya la teníamos. Quiero ver, tengo la velocidad en B. No estaba la velocidad en F, quiero ver. Clase anterior. Velocidad en F acá la tengo. Miren, de 7.6720. Bueno, entonces pongo acá. 7.6720. Metros sobre segundo está el cuadrado. Entre 2 por 9.81. Metros sobre segundo cuadrado. Esto menos el valor numérico de la velocidad en F, que es 2.9969 segundos. Me recuerdo. Al cuadrado entre 2 por 9.81 también. Metros sobre segundo cuadrado. Cierro acá. Y por el peso específico de 9.81 por 10 a la 3 newton sobre metro cubo. Me regalan qué numerito les da. O si quieren, hagamos una cosa, regálenmelo por partes. ¿Cuánto les da este número de acá? ¿Cuánto les da este de acá? Ingeniero, el primero me da 2.9999. Lo coloco por acá, 2.9999. Miren, estos son metros. ¿Y el segundo? El segundo allí vi que lo pusieron en el... Veo que ponen el primero, 2.99. Jennifer me dice 3.0030. ¿Ese es el primero o el segundo? 2.99. El primero me dio eso a mí, ingeniero, 3.0030. Pasa del segundo de 2.9999. Sería de ver cuál de los dos está correcto. Y el segundo me dicen aquí, 0.47. ¿Verdad que es 7.6720, verdad? Elevado al cuadrado. Sí. Entre 2 por 9.81, ¿verdad? Así es. 7.6720. Ah, pues que es sí, el que traíamos. 2.9999, ingeniero. Va. Ahí ya bien, el segundo me dicen 0.4577, ¿verdad? Va. Entonces ahora, si se fijan, podemos sacar lo que sería el valor numérico de la presión en E al efectuar las operaciones de
la multiplicación de 9.81 por lo que da 2.9999 menos 0.4577. ¿Cuánto es? Dos punto 5422. 2.5422 metros por 9.81 por 10 a la 3 newton sobre metro cúbico, ¿verdad? ¿Cuánto le da al final este valor? 24.938. Punto 982. Pues serían pascales al final. Si se fijan, hasta ahí llegaríamos ya con todos los valores de las presiones, trasladándonos de punto en punto. ¿Ya? No, porque se fijan, en principio yo les había dicho a ustedes, solamente vamos a sacar el de B y el de F, pero es mejor que aprendamos a analizarlo de esta forma, porque si ustedes revisan en la guía que les coloqué, tienen un ejercicio que tienen que hacer este proceso punto por punto, porque les pide el de todos los que van ahí. Revisamos acá 2.9969, luego viene esa por acá 24.939.0870. Quería de ver si son las cifras decimales las cuales le cambiaron por ahí, porque si se fijan por ahí podría haber estado ahí, como acá nosotros trabajamos con 4 cifras decimales, por ahí pudo haber estado. Bueno, dejamos hasta ahí ese ejercicio que teníamos pendiente, que si se fijan al final todavía le faltaba algo de trabajo. Bueno, y no sé si tienen alguna duda hasta donde llegamos, hasta ese punto. Digo que al hacer todo junto da eso, es decir, cuando no lo separamos, restamos y multiplicamos por 9.81. Diego, entonces sí, si se fijan yo ahorita traté de sacarlo parte por parte, pero podría ser que las aproximaciones de la última cifra vayan variando y eso es lo que va generando la discrepancia. Bueno, revisemos ahora, vamos al siguiente. Fíjense bien, el siguiente nos dice, en una tubería de aspiración de 100 milímetros de diámetro unida a la bomba que se muestra en la siguiente figura, la presión en el punto A de la tubería de aspiración es igual a una presión de vacío, es decir, una presión negativa de 180 milímetros de mercurio. Si el caudal de descarga es igual a 0.0300 metros cúbicos sobre segundo de aceite con una densidad relativa de 0.85, determinar la altura total en el punto A con relación a la cuota de referencia que pasa por la bomba. Y esto está a una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces, si se fijan, esto que me pide acá, para saber qué es esta altura total, ¿verdad? Determinar la altura total en el punto A. Esto es otra forma de llamarle a lo que es los valores de las cargas que existen en la ecuación de Bernoulli. Altura total se simboliza con una H y es igual a la ecuación de Bernoulli, solamente que con un símbolo diferente, si se fijaron. Entonces acá sería lo que sería en este caso el z de A más la velocidad al cuadrado, el A entre 2 veces la gravedad más la presión en A entre el peso específico. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros tenemos 3 términos de la ecuación de Bernoulli que nosotros necesitamos para ese análisis. En primera instancia voy a iniciar con lo que sería el encontrar cada uno de esos términos. Bueno, lo primero fue establecer de qué me estaban hablando.
el término que representa a la incógnita realmente. Eso fue lo primero que hice por acá. Segundo, y lo voy a venir por acá, es determinar Z de A. Como la cota de referencia o nivel de referencia está acá, desde aquí hasta acá, yo tengo ya de manera directa Z de A, que es igual a menos 1.2 metros. ¿Ya? Como son los términos de esa ecuación los que yo ando encontrando, entonces si se fijan ya tengo el primero. El segundo término, que si se fijan es la velocidad, lo voy a encontrar a partir del caudal. ¿Ya? Tercero, encontrar lo que sería la velocidad de A utilizando caudal. Entonces tendría que el caudal para A va a ser igual al área de A por la velocidad de A. Y el caudal es de 0.0300 metros cúbicos sobre segundo. Y esto dividido entre el área de A, ¿verdad? Y el área de A va a ser pi por el diámetro que me dice aquí, que es una tubería de aspiración de 100 milímetros de diámetro. Entonces me vengo por acá, esos 100 milímetros, de los cuales me hablo acá, por un metro, entre 1000 milímetros, y elevado al cuadrado, ¿verdad? Esto entre 4. Vamos a hacer un poquito más largo esta línea, y igual lo vamos a trasladar. Acá, igual a la velocidad de A. Regálenme cuánto me les da ese numerito. 0.0300 era, ¿verdad? Ese primer cero me parece raro. Voy a hacerlo de nuevo. 0.0300. ¿Cuánto me les hace? Ingeniero, a mí me dio 3.8197, pero no sé si alguien más lo puede hacer. Ah, sí, eso es entonces. 3.8197 metros sobre segundo. Ya tenemos el segundo valor que vamos a utilizar. Ahí me puso Carla Polanco que eso era también 3.8197. Pues si se fijan, ahora ¿qué sucede? El tercer término me dice que tenemos que encontrar lo que sería la presión en A. Número 4. Pero ¿qué sucede? Si se dan cuenta, ya me dijo cuánto era la presión en el punto A. El problema es que ese valor me lo da como una altura de mercurio. Tengo que pasarlo de altura de mercurio a lo que es la presión. Y si se recuerdan, la presión también está determinada como, acá sería, si me acuerdo yo, la presión en A tiene que ser igual al peso específico del líquido que se trate por la altura del mismo. Y como en este caso va a ser mercurio, de eso es de lo que yo tengo que colocar acá. Y se fijan, si quiero esa presión, voy a tener el peso específico del mercurio, va a ser el peso específico del agua a 20 grados centígrados, porque es el análisis que tenemos acá, por lo que sería la densidad relativa del mercurio. Hasta acá para tener el peso específico del mercurio por la altura de mercurio que nos están proporcionando acá. Entonces, regálenme cuánto es el peso específico del agua a 20 grados centígrados, por favor. Si se fijan, yo creo que se le encuentran en la tablita de propiedades mecánicas del agua. Del agua y otros líquidos, algo así parece que se llamaba la tablita.
Ingeniero, Sí, dígame. propiedades mecánicas del agua, el peso específico, dicen, a 20 grados centígrados. Ajá. Sí, sí. 998 dice aquí, pero no sé si es 9.98. Pero ese es el específico. Porque eso me suena más a la densidad que el peso específico Peso específico, dice. del agua. Ah, aquí abajo está otra tablita. Acuérdese, primero encuentra el peso específico del agua, ¿verdad? Y después vamos a buscar la densidad relativa del mercurio, porque esa densidad no nos la dan. No estaba viendo la tabla equivocada, creo. Revisémosle por ahí, pues. Me dice José Alexander que es 979 por 10 a la 3. Lo mismo me dice Maritza. Coloquémoslo por acá, pues. 9.79 por 10 a la 3 newton sobre metro cúbico, y eso multiplicado por la densidad relativa de mercurio. ¿Cuánto encontraron que era la densidad relativa de mercurio por ahí? La densidad relativa del mercurio va a ser 13.6 o 13.54, no me recuerdo cuál de los dos valores van a encontrar por tabla. 13.54 me dijo. 13.54. Va. Entonces, este numerito por la altura de mercurio, si se ven, de mercurio nos habían dicho que eran 180 milímetros. Hay otro detalle que no le he colocado a este, fíjense. Si revisan, nos decía acá arriba, vean, nos dice que es una presión de vacío. Entonces, si me habla de una presión de vacío, es una presión negativa. Entonces, hay que anteponerle un signo menos a esto que nosotros vamos a obtener acá. Y el file igual. 180 milímetros por un metro entre 1000. Ahora sí, regálenme cuánto da al multiplicar 9.79 por 10 a la 3 por 13.54 por 0.18. Dicen que 23.860 menos 3.860.188, ¿verdad? Y estos son pascales. Ya lo pasamos a lo que serían las unidades congruentes que tenemos que utilizar acá. Y se fijan, ya encontramos lo que era la altura, encontramos la velocidad y encontramos la presión. Regresamos a la ecuación. Entonces tendría que h de a tiene que ser igual a z de a más la velocidad en a al cuadrado entre 2 veces la gravedad más la presión de a entre el peso específico de quién,
del fluido que se esté trasladando ahí, que en este caso es aceite. Si sustituimos acá, entonces tendríamos nosotros el valor de menos 1.2 metros más la velocidad que da 3.8197 al cuadrado entre 2 por 9.81 metros sobre segundo. Ingeniero, no sé si soy yo, pero a mí en esa velocidad me dio 10.1859. Esta de 3.81 y algo. Sí, Revísenmelo los demás, por favor. La velocidad en A dice su compañero que es diferente a 3.8197. Tendría que ser 0.03 entre el valor de lo que es 100 entre 1000 al cuadrado por pi entre 4. Todo eso tendría que estar en un signo de agrupación también, ¿verdad? Porque esto es un solo valor numérico. ¿Ya me corroboran? Cindy, Diego, Edgardo, Carla. Eso me da a mí, ingeniero, 3.8197. Igual, ingeniero, me sigue dando lo 3.8197. mismo. Igual a mí, ingeniero. Si se fijan, hubieron varios que lo corroboraron que continúa siendo ese valor numérico y sería de revisar si es que algún signo de agrupación es el que no se utilizó. Por ahí sí le dio ese dato. Sería más el valor de menos 23.860.188 pascales entre el peso específico del aceite. Que si se fijan, en este caso va a ser el peso específico del agua a 20 grados centígrados, que ya lo tenemos nosotros ahí, 9.79 por 10 a la 3 newton sobre metro cúbico por la densidad relativa de ese aceite, que es de 0.85, para poder obtener ese tercer término. No sé si van a sacar cada término por aparte, porque dice, los que no conocemos son dos realmente. Es cuánto nos va a dar este segundo término y cuánto nos va a dar este tercer término. Para tener el H de A. Ya tengo el menos 1.2 metros acá. Ustedes me regalan ahí los que continúan, por favor. Más el segundo término, ¿de cuánto da? El segundo término me da, ingeniero, 0.7436. 0.74 36. 36. Bien, estos son metros también. El otro va a ser un negativo, el último. ¿Cuánto del último? Ingeniero, ¿Diga? no sé si estaría correcto, pero me dio menos 2.8672. No sé lo. Ahorita lo vamos a trabajar así. Sus compañeros Sí, van a eso me decir da, después. ingeniero.
Va. Si se fijan, ahora hagamos la sumatoria de esos valores, a ver cuánto nos da. Según veo, como menos 3 y algo nos va a dar. Me dio menos 3.3236. 32, 36 metros. Si se fijan, el valor realmente de la respuesta nos puede diferir un poco de lo que yo ya les traía preparado. ¿Por qué? Porque resulta que si ustedes se fijan, la densidad del mercurio pudimos haber utilizado otra que no fuera el valor de 13.54, no que pudimos haber utilizado 13.6. Vamos a ver acá, y aquí les empiezo a decir, a la ecuación de Bernoulli, que es determinar las cargas, también se le conoce como altura de carga, que es lo que pusimos ahí arriba. Entonces ponen una altura de presión, una cota topográfica y una altura de velocidad, es altura total o H. Luego empezamos a trabajar con los valores numéricos, desde la cota de referencia es menos 1.2, H de mercurio de menos 0.18, que tiene que hacer la conversión, ¿verdad? Y acá sale, miren, acá se está utilizando 13.6. Esto tiene que dar una variación entonces al final. En este valor numérico que se va a obtener acá tiene que dar una variación esto. Dice bien, dice que da 3.8197 la velocidad, que es la misma que ustedes tenían ahí arriba. Y la altura al final, una respuesta 3.3364. Pero es por la variación que nos proporciona, como les digo, ese valor numérico del peso específico del mercurio, que se ocupó 13.6 ahí. No sé si tienen dudas hasta este punto. En ese ejercicio se fijaron que es lo primero que se hacía, identificar lo que era lo que nos solicitaban. Okay. Segundo, estos valores, si se fijan, segundo, nosotros fuimos a identificar la cota de altura, o lo que era la altura que tenía desde el nivel de referencia. Luego encontramos velocidad, luego en otra velocidad encontramos lo que era la presión, convirtiéndola desde la altura de mercurio hacia lo que era la presión en pascales, que sabemos que era una altura piezométrica al final. Ahora si se fijan en este otro, que vamos a ver ahorita, nos habla de un venturímetro. Y se fijaron, no sé si ya descargaron la guía, por cierto, eso les quería consultar. Descargaron la guía, ya la revisaron. Diego, Jennifer, Elizabeth, Mara, Milton, Carlita. Sí, si se fijan ustedes, en ellas hay varios ejercicios. Hay uno parecido a ese que acabamos de hacer. Hay otro que se parece a este. Voy a hacer este para que tengan una referencia de cómo se trabaja en ellos. Y vamos a ver ahorita. Si se fijan, en este me dice el venturímetro mostrador. Da una lectura de manómetro diferencial de mercurio de 35 centímetros. Me pide que determine el caudal de agua a través del venturímetro si se desprecian las pérdidas entre A y B, porque todavía no nos hemos metido en esas temáticas de las pérdidas realmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Nosotros tenemos entre las herramientas que ya hemos utilizado lo que sería análisis de tubo en U, el caudal y lo que sería el apartado de Bernoulli. Voy a empezar utilizando el análisis de Bernoulli. Fíjense bien. Esto va a ser entre A y B. Revisen bien, ¿qué es lo que nos está pidiendo? El ejercicio nos pide caudal. Esa es nuestra incógnita realmente. Ahora bien, si me fijo en esta, voy a tener entonces Z de A más lo que sería la velocidad de A al cuadrado entre lo que es la gravedad
más la presión de A entre el peso específico, igual a Z sub B más velocidad de B al cuadrado entre el peso de la gravedad más la presión de B entre el peso específico. ¿Qué sucede? Si ustedes se fijan, el nivel de referencia está fijado para todo esto entre A y B en A. Quiere decir que la altura de A va a ser de 0. Pero ¿qué sucede? Todos los otros valores van a existir porque miren, Z de B la tenemos. ¿De cuánto es Z de B? Desde A hacia B hay 75 centímetros. Entonces, al revisar eso me quedo viendo que debo la velocidad de A, debo la velocidad de B y debo la presión. Entonces, ¿qué sucede? Tengo realmente, según esto, 4 incógnitas. Entonces necesito ver cómo reduzco el número de incógnitas para poder encontrar el caudal. Ustedes saben que el caudal depende de las velocidades. Entonces tengo que encontrar una de las velocidades para poder insertarla en lo que sería ese caudal que me están pidiendo. Bueno, entonces en principio voy a verificar. Si ya sé que tengo 3 incógnitas, voy a tratar de buscar la manera de dejarla con menos y tengo herramientas. Y le vean, entonces puedo decir que esta ecuación voy a dejarla en función de la presión en A entre el peso específico menos la presión en B entre el peso específico. ¿De qué es? Si se fijan, el líquido que está pasando entre A y B es agua. Igual a lo que ya estaba del lado derecho, Z sub B más lo que sería la velocidad de B al cuadrado entre 2 veces la gravedad menos la velocidad de A al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Si esto es cierto, entonces, como les decía yo, ya sé que Z de B no es incógnita, ya está, pero la velocidad de B y la de A sí. Entonces tengo que buscar una herramienta para poder dejar una velocidad en función de la otra. Y para eso, bueno, voy a ponerlo acá. Voy a expresar la velocidad de B en función de la velocidad de A. Porque necesito reducir la incógnita. Si se fijan hasta acá, según esta ecuación, y le voy a llamar a esta la ecuación 1. Según la ecuación 1, yo tengo 4 incógnitas. Entonces voy a disminuirme 1. Yo sé que el caudal en A tiene que ser igual al caudal en B. Es decir, el área de A, velocidad de A, va a ser igual al área de B, velocidad de B. Y despejo desde acá la velocidad de B. Entonces va a ser igual al área de A, velocidad de A, entre el área de B. Y esto es igual a la velocidad en B. Si esto yo lo reduzco, me voy a acordar que si se fijan son diámetros diferentes. Voy a tener pi sobre 4. Vamos a tener por acá, les decía, pi entre 4. ¿Por quién? Por el diámetro de A elevado al cuadrado, ¿verdad? Voy a tener pi entre 4 por el diámetro de B al cuadrado. Y esto por la velocidad de A, que es una incógnita. Entonces puedo sustituir el diámetro de A y el diámetro de... Si se fijan, pi cuartos se va a simplificar y tendría el de A, si ustedes se fijan, son 30 centímetros. 30 centímetros al cuadrado entre 25 centímetros al cuadrado. Y eso por la velocidad de A. Regálenme cuánto me le da 30 centímetros al cuadrado entre 25 centímetros al cuadrado. Al cuadrado entre 25 al cuadrado, ¿cuánto da? 1.44.
Entonces tendría 1.44 de la velocidad de A. Y esta sería mi ecuación número 2. Entonces, si se fijan, ya utilicé dos herramientas. Esto me dice que si yo la ecuación 2 la sustituyo en 1, ya solamente voy a tener, si se fijan, como incógnitas la velocidad en A y la diferencia de presiones. Ya reduje, pero para la diferencia de presiones, eso lo puedo analizar con la parte de estática a través del análisis del tubo en U. Número 3. Análisis de tubo en U para el diferencial de presión. Entonces vemos por acá. Tendría, si yo reviso este tubo en U, tengo que empezar a analizar desde A hasta B. Y si lo puedo hacer por recorrido, lo puedo hacer por ramales también, viendo qué es lo que pasa por cada una de las secciones que acá se van a recorrer. Voy a tener que subir acá, luego de aquí tengo que subir acá, luego de aquí para acá, y llegar hasta este punto. Por ahí es por donde iría. Entonces revisemos. Tendría entonces, si digo yo, lo que es el lado izquierdo, lo voy a comparar con lo que sucede en el lado derecho. Tendría entonces en el lado izquierdo la presión de A, más, si ustedes se dan cuenta, es en 2 tramos para llevar a este nivel de referencia A, le voy a poner, porque ya teníamos el nivel de referencia inicial expresado ahí. Para ocupando el nivel de referencia A, que es la parte más baja, si se fijan, del tubo en U, donde está la interfaz de lo que es agua con mercurio en este caso. Entonces tendría la presión en A más, si se fijan, el peso específico de esa agua por un tramo de altura cabe. Y si se fijan, tiene un valor de Z. Todo eso más el peso específico del agua por una altura de 35.8 centímetros. Y eso va a ser igual, y empiezo con el lado derecho, sería el peso específico del mercurio por 35.8 centímetros. Más, ahora ya no paso a mercurio, ya pasé otra vez a agua, miren. Peso específico del agua por Z. Más el último tramo, peso específico del agua por 75 centímetros. Y todo esto más la presión en B, que es como llegaría hasta el fondo. Entonces, si se dan cuenta de acá, hay ciertos términos que son idénticos. Peso específico del agua por Z con peso específico del agua por Z. Estos dos se van a simplificar. Entonces, podemos reescribir la ecuación. Si se fijan, como yo lo que ando buscando, si se fijan, el diferencial de presión. Entonces, lo voy a escribir tal cual lo traíamos en el anterior, que era la de A menos la de B, ¿verdad? Entonces, la presión en A menos la presión en B, y todo lo que no sea presión en A ni presión en B, que se vaya al otro lado. Va a ser igual a lo que ya estaba del lado derecho, que era el peso específico del mercurio, por 35.8, más peso específico del agua por 75, más, perdón, acá no, ya no seguiría la presión en B porque la pasé al otro lado. Este término que estaba sumando acá va a pasar a restar, menos peso específico del agua por 35.8. Y se fijan, no le he puesto las unidades. Yo sé que estos 3 son centímetros, pero puedo verificar que entre estos dos puede afectar la operación. ¿Cuánto es 75 menos 35.8? Regálenme ese dato ustedes. 75 menos 35.8. 39.2. 39.2. Si se fijan, estos son centímetros siempre. Al final vamos a hacer la conversión porque no es necesario efectuarlo en este momento. Si miren acá, no me dijeron y
no he escrito bien esto. Era como era la presión en B que estaba positivo acá, pasa a ser negativo aquí. Presión en B. Entonces, reescribamos acá. Peso específico del mercurio por 35.8 más peso específico del agua por 75. Eso es igual la presión en A menos la presión en B. Hoy sustituyamos de que es igual peso específico del mercurio, va a ser igual al peso específico del agua por la densidad o el peso de lo que es el mercurio, la gravedad específica del mercurio, perdón, todo esto por 35.8 más peso específico del agua por 75 centímetros. Vemos que entonces en ambos términos está la presión de agua, el peso específico del agua. Entonces lo sacamos como factor común. ¿De quién? De SG del mercurio por 35.8 más peso específico, serían 75 nada más, ¿verdad? Igual a presión de A menos presión de B. Entonces puedo ver que el peso específico del agua lo puedo pasar a dividir entre estos términos. Y esto entre el peso específico del agua va a ser igual a que SG del mercurio por 35.8 más 75. Si se recuerdan ustedes de la matemática básica, como es un solo término el que está en la parte de abajo, se puede repartir a este 2. Es como que yo dijera presión de A menos presión de B, y cada uno entre el peso específico del agua y este otro también entre el peso específico del agua. Entonces podemos sustituir acá. El del mercurio ocupamos en el anterior 13.54, ¿verdad? Por 35.8. Sabemos que son centímetros más 75 centímetros. Como el 13.54 es adimensional, no nos genera ningún problema. Regálenme cuánto da 13.54 por 35.8 más 75. $559.73, ingeniero. 500. 59.73. 173.2. Vean, estos son centímetros. Me lo corroboran los demás y ese valor es correcto, ¿verdad? Si no hemos omitido nada durante el proceso. Ya se fijaron en que está mal, ¿verdad? Ingeniero, Ajá. a mí me quedó la duda de por qué se simplifica el peso específico del agua de 75 menos el de 35.8 y abajo solamente se colocó el peso Sí. específico del agua de 75. Si se fija, eso es lo que les estaba diciendo. Si se fijan, ahorita les acabo de marcar ahí en la plataforma que el 39.2 nunca lo escribí. Seguí escribiendo el 75. Entonces, Entonces, hay que cambiar ese valor. ok. Aquí, mire. Y esto es mentira que va a ser 75. Va a ser ese 39.2. Aquí también 39.2. Entonces por ahí es por donde me salía raro porque yo decía, ¿por qué de ese valor? Pero es que no había utilizado bien esto. Ahí me regalan el valor cuánto da realmente. Porque esto es lo que va a variar.
523.932. Eso es lo que cambiaba. 523. Sí, ingeniero, 23.932. 932 centímetros. Como si se fijan, como nosotros trabajamos en metros, vamos a pasar los metros. Simplificamos centímetros. Es decir, me corro dos cifras decimales y voy a tener que la presión en A menos la presión en B, cada uno entre el peso específico del agua, va a ser igual a 5.2393 de metro, ¿verdad? Que sería nuestro valor para la ecuación. Que lo probamos con esto, sería nuestra ecuación número 3. Entonces, si se fijan, este era el paso número 3. Ahora vamos al paso número 4, que va a ser la sustitución. Sustitución de la ecuación 2 y ecuación 3 en lo que es la ecuación 1. Lo primero que voy a hacer es reescribir la ecuación 1. ¿Qué es esto que tenemos acá? Presión en A menor. Voy por acá, también. Decía esta que era presión en A entre peso específico del agua menos presión en B sobre peso específico del agua igual a Z de B, me parece, más velocidad de B al cuadrado entre 2 veces la gravedad menos la velocidad de A al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Vaya, esta era la ecuación 1 original. Entonces, al sustituir, se tiene presión de A entre peso específico menos presión de B entre peso específico, ya tiene un número, lo colocamos acá, 5.2393 metros, igual a Z de B, que parece que ya la tenía por acá arriba, que era de 75 centímetros, ¿verdad? Vamos a expresar acá 75 centímetros por metro entre 100. Vale, esto más la velocidad de B, que ya teníamos un término nosotros acá, que dijimos que la velocidad de B era 1.44 de la velocidad de A. Y esto hay que elevarlo al cuadrado y dividirlo entre 2 por 9.81 menos la velocidad de A al cuadrado entre 2 por 9.81. Háganme un favor, para que no se nos haga tan largo esto, pegarme cuánto le da 1.44 entre 2 por 9.81. Perdón, al cuadrado tiene que ser 1.44 al cuadrado entre 2 por 9.81. Me da, ingeniero, 0.1056. 0.1057 entonces, ¿verdad? Ajá, 57 porque está el 8. Ajá, esto sería de la velocidad al cuadrado, menos. Ahora hágame la división de 1 entre 2 por 9.81. Me da, ingeniero, 0.05096. 0.05096 dice. Ajá. Entonces tendríamos que 97 ponerlo, sería porque está aproximado el 8 que lo tiene. pero si se fija tendríamos aquí 5 cifras decimales, entonces esto quedaría como 0.510. Así quedaría, de la velocidad de A al cuadrado. Sí, ingeniero, así quedaría. Aquí se fijan, ahora hay que restar estos dos, miren.
A ver qué número nos da. Voy a trasladar por acá 5.2393 metros menos 0.75 de metros igual a... ¿Cuánto es esto? 0.1057 menos 0.0510. 0.0547. 0.0547 de la velocidad de A al cuadrado. Entonces, regálenme 5.2393 menos 0.75. 4.4843. 4.4893 43. a 4.3. A mí me da 4.4893, ingeniero. 9.3. Revisemos por ahí. Sí, ingeniero, 9.3 me da. Va. Si eso es cierto, entonces eso sería dividido entre este numerito que tenemos acá. 0.0545. Sí, ingeniero, tiene razón. Ese valor era. Sí, lo había puesto 43 y era 93. Que puro 4 lo ve. Pero yo, porque este me lo regaló al principio. Sí, sí, sí. Quiero que vean algo acá. Si se fijan las unidades que vamos a obtener acá en esta velocidad al cuadrado, ¿qué van a hacer? Como estos de aquí son, si se fijan, metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? No estoy acá, ¿verdad? Entonces, si yo me fijo, al ver la división de 1.44 o de 1 entre esto, me van a quedar segundos al cuadrado sobre metro, ¿verdad? Esas son las unidades que realmente tendría este punto 0.547. Como me dice que quiero la velocidad en A, tengo que sacarle raíz cuadrada a esto. Al final, si se fijan, si veo medios por medios y extremos por extremos, van a quedar metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, lo cual al sacar raíz me va a dar metros sobre segundo, que es unidades congruentes. Regálenme cuánto le da 4.4893 entre 0.0547 y a eso, al sacarle el raíz cuadrada, ¿cuánto nos da? Eso sí podemos sacar el número completo. Ya con todo y la raíz. 9.53 dicen acá, ¿verdad? Alguien me dice 9.0593, ingeniero. 9.05. Si se fijan, metros sobre segundo. Esta es la velocidad que necesitamos para encontrar el caudal que nos solicitaban. Entonces, hoy nos vamos al paso número 5. El paso número 5 es encontrar el caudal. Entonces, el caudal va a ser igual al área de A por la velocidad de A. Y el área de A, pi entre 4 por el diámetro de A, que ya no me recuerdo cuánto era, lo voy a ver acá, 30 centímetros. Al cuadrado por esta velocidad que acabamos de encontrar de 9.0593 metros sobre segundo. Regalen ustedes cuánto les queda el caudal al hacer esa multiplicación. Sería pi sobre 4 por 0.3 al cuadrado por 9.0593. .6403 me dice por ocasión. 0.5403 me dio, ingeniero. 64 me han escrito por acá. Revísenlo. .6403 me escribieron. Ajá, sí, eso me dio, ingeniero. Va.
Y se fijan, estos son metros cúbicos sobre segundo. Si eso es cierto, entonces esa sería la respuesta que nosotros andábamos buscando, pero si se fijan el cuestionamiento que se nos hacía al principio. Entonces, quiero que revisen esto. Como les he mencionado varias veces, las herramientas que nosotros hemos ido aprendiendo, pues no nos deshacemos de ellas siguen por acá. Y fijaron, para este caso, ¿qué sucedió? Bernoulli, para ver era lo que nos pedían y cuántas incógnitas habían. Caudal luego para poder dejar una velocidad en función de la otra, y por último utilizamos lo que era el análisis del tubo en U para tener los diferenciales de presiones que era en función de lo que se dejaba el primer término. Ahora sí se fijan, tenemos .6403, vamos a ver si eso daba, que nos puede dar una pequeña variación, porque si ustedes se recuerdan, vaya, miren acá de nuevo 13.6 y nosotros ocupamos 13.54. Este es el análisis del tubo en U también. Y se revisan para poder ir dejando lo que son los elementos. 5.2608 daba acá y a nosotros nos dio 5.2393. Hay una diferencia. Al final dice que la velocidad 9.0794, 9.0593. Después, al final, .6418. Y acá nos quedó .6403. Si se fijan, la discrepancia que tenemos es por el valor numérico que utilizamos en lo que es el peso específico o la densidad relativa del mercurio, y aparte de eso, en la cantidad de cifras decimales que pudiésemos haber metido en las ecuaciones que estábamos utilizando. No sé si tienen alguna duda hasta este punto. No estamos bien, si se fijaron, dependiendo de qué sea, y si se fijan, ejercicios similares son los que tienen en su guía. Así que hoy. Ingeniero, para el examen no va a influir mucho la variación, digamos. Si se fija, lo que tiene que hacer usted es, si va a ocupar el de, por decirle, si es mercurio 1354, coloque la tablita de donde lo extrae y señale el que ha usado. Porque si Bueno, ingeniero. el 13.6, no me recuerdo en qué libro es en el que está. ¿Ya? Y nosotros ahorita ya vimos con el 1354 hemos estado ocupando. Bueno, chicos, si no hay mayor duda, pues entonces nos vamos a ir quedando por acá. Gracias, ingeniero. Bueno, pues que tengan feliz tarde, se me cuidan.